En algunos de los entornos más hostiles del planeta, la supervivencia no depende del cielo, sino de la técnica, específicamente de infraestructuras hídricas, capaces de captar, producir y transportar agua, allí donde su presencia parece imposible, manteniendo ciudades enteras y sistemas agrícolas en pie frente a toda racionalidad. Por eso, en este vídeo, os presentaré 10 proezas de la ingeniería que se enfrentan a los desiertos más inhóspitos del mundo. 10. Instalaciones solares en los límites del desierto de Gobi. La evaporación domina este paisaje de manera implacable. El sol golpea la arena con una intensidad tal que la humedad se disipa en cuestión de minutos. El viento que sopla sin tregua levanta densas cortinas de polvo que impiden cualquier intento de vegetación. Es un escenario que parece concebido para erradicar hasta el último vestigio de vida vegetal. Frente a esta realidad, ha emergido una solución técnica que transforma las reglas del juego en enormes instalaciones solares colocadas directamente sobre el terreno. Se trata de una arquitectura en capas donde tecnología y naturaleza coexisten en una simbiosis impuesta. Los efectos físicos de esta estructura se manifiestan de inmediato. La sombra proyectada reduce de forma radical la pérdida de humedad. Por evaporación, amortigua el impacto del viento que barre la superficie y puede disminuir su velocidad cerca del suelo hasta en un 50%. Esta calma relativa favorece la estabilización de la arena y permite que especies resistentes echen raíces allí donde antes solo reinaba el polvo en movimiento. El resultado es un paisaje dual azul en su capa tecnológica y verde en su base natural, donde la energía eléctrica se produce bajo la misma estructura que ampara la vida. 9. Caminos de polvo. En el interior remoto de Australia, las pistas sin pavimentar están lejos de ofrecer una superficie firme. Lo que comienza como tierra compactada y grava se convierte con el tiempo y bajo la presión del tráfico pesado en un polvo fino y omnipresente que altera completamente la dinámica del territorio. Este sedimento va mucho más allá de una simple incomodidad visual, genera nubes espesas que eliminan la visibilidad y actúa como un agente abrasivo implacable que se infiltra en motores y filtros, desgastando la maquinaria con la misma persistencia que si fuera papel de lija, aplicado de manera continua sobre cada componente mecánico. De esta manera, para mantener estas vías en condiciones de uso, se ha adoptado una medida que resulta llamativa. En un paisaje tan seco como este, el riego constante y deliberado. Camiones cargados de agua recorren sin descanso kilómetros y kilómetros de pista, vertiendo su contenido de manera sistemática, para controlar el polvo y preservar la firmeza de la superficie. Y es que en cuanto el riego cesa, el deterioro se produce con una rapidez que asusta. El polvo se apodera de todo, y lo que antes era una vía de tránsito funcional se convierte en una barrera imposible de franquear para cualquier operación logística. 8. El canal maldito. En Turkmenistán, el desierto de Karakum ejerce una hegemonía tan brutal sobre el territorio que cualquier proyecto agrícola a gran escala parece a primera vista una quimera. Sin embargo, durante el período soviético se decidió desafiar esa realidad geográfica y reescribir las reglas del paisaje. Fue así como en 1954 se dio inicio a la construcción del canal de Karakum, una colosal arteria hidráulica concebida para tomar el agua del río Amudarya y conducirla hacia el oeste a través de cientos de kilómetros de desierto inexplorado. Naturalmente, no se trató de una obra rápida ni exenta de consecuencias. Fue levantada bajo el peso de un régimen soviético autoritario que imponía sus voluntades a escala de continente. El propósito era tan vasto como estratégico: irrigar nuevas extensiones de tierra para el cultivo del algodón y convertir ese caudal continuo en el eje vertebrador de ciudades, industria y dominio territorial. Las dimensiones de esta obra son en sí mismas obscenas, aproximadamente 1.375 kilómetros de longitud y una capacidad de transporte anual cercana a los 13 kilómetros cúbicos, lo que, para que puedan visualizarlo, equivale a llenar más de 5.200.000 piscinas olímpicas cada año. No obstante, el desierto exige su precio por cada metro conquistado. Al ser un canal expuesto a la intemperie y en gran parte sin revestimiento impermeable, el sol implacable, el viento y la porosidad del terreno actúan como adversarios incansables. Las estimaciones más citadas apuntan a que cerca del 50% del agua se pierde durante el recorrido, ya sea por evaporación o por filtración al subsuelo, convirtiendo al canal en una paradoja viviente, una infraestructura que irónicamente termina alimentando a la misma arena que pretendía vencer.
7 invernaderos subterráneos. En el norte de China y en territorios como Mongolia Interior, el invierno se convierte en un adversario implacable. A lo largo de los meses más gélidos, las temperaturas medias caen habitualmente por debajo de los menos 10 grados Celsius, tornando imposible cualquier tipo de cultivo al aire libre durante extensos periodos del año. Ante esta realidad climática, la respuesta no fue insistir con lo que no funcionaba. La agricultura descendió bajo la superficie terrestre. Se levantaron invernaderos excavados en el suelo, dotados de un grueso muro norte que acumula calor, una cubierta inclinada hacia el sol y una manta aislante que cada noche se extiende de forma automática para impedir que el calor interior se disipe. Gracias a esta ingeniería, en los días más crudos del invierno, el interior de estos recintos se mantiene entre 8 y 15 grados Celsius por encima de la temperatura exterior. Ello hace posible cultivar verduras y hortalizas cuando el exterior está bajo cero, extendiendo la temporada productiva y recortando de manera significativa el consumo energético en comparación con los invernaderos que dependen de calefacción artificial. 6 fábricas de agua. En los Emiratos Árabes Unidos, el problema no es encontrar agua, es que la naturaleza se niega sistemáticamente a proporcionarla. El calor extremo domina la mayor parte del calendario. La lluvia constituye un fenómeno excepcional y la ausencia total de ríos naturales choca de frente con un crecimiento urbano vertiginoso. La expansión del país se ha transformado en una pugna constante contra un territorio que por su propia configuración natural carece de los recursos hídricos necesarios para sostener a su población, convirtiendo el acceso al agua en una verdadera cuestión de Estado. Sin embargo, la solución no brotó de la tierra sino del mar. A lo largo de la costa del Golfo se ha apostado por un sistema de desalinización a escala industrial sin parangón, capaz de convertir el agua marina en agua apta para el consumo y distribuirla por las ciudades, con la misma lógica con que fluye la electricidad por las redes. El proceso funciona como una factoría que no conoce el descanso. El mar entra en las instalaciones, se despoja de su contenido mineral y sale transformado, listo para abastecer a millones de personas. No obstante, lo que se extrae no se evapora sin más. El subproducto de este proceso, una salmuera de alta concentración más cálida y densa que el agua de origen, es devuelta al mar cargada con los remanentes químicos indispensables para el tratamiento de millones de litros cada día. Se trata en definitiva de un intercambio permanente. La viabilidad de la superficie se sostiene a costa de una transformación silenciosa de los ecosistemas marinos que bordean el litoral. Pero el recorrido de esta agua, producida artificialmente, va mucho más lejos que los grifos de los hogares. En una nación donde la estética urbana y el bienestar son fundamentos del modelo de país, las redes de suministro alimentan sistemas de irrigación que mantienen con vida parques bulevares y amplias zonas verdes en pleno territorio árido. Al mismo tiempo, para hacer frente a esta deuda hídrica casi inasumible, el sistema se vale de una red complementaria de agua regenerada. El agua consumida en las ciudades se recupera, se somete a tratamiento y se reincorpora al ciclo para sostener ese verdor manufacturado, cerrando un circuito técnico que permite que la apariencia de abundancia se mantenga ante la realidad del desierto. 5. Puertos del desierto. En el extremo sureste de California, pegado a la línea fronteriza con México, el Valle Imperial se revela como una ruptura absoluta del paisaje. Es una franja desértica del sur californiano, donde el territorio se escinde en dos realidades contrapuestas. Por un lado, se despliega la tierra reseca y la luz despiadada del desierto. Por el otro, emerge un manto de verde intenso que se impone como una anomalía geográfica. Es una zona de producción agrícola ininterrumpida y de una escala casi obscena, como si se hubiera levantado una factoría alimentaria en un territorio donde por pura lógica climática solo debería reinar el vacío. En esta región, la clave de la subsistencia no reside en la atmósfera, pues las precipitaciones anuales son prácticamente inexistentes. Y sin embargo, este rincón de California funciona como el engranaje que abastece de hortalizas de invierno a gran parte del país, cuando el resto de los estados permanece sepultado bajo la nieve. Este vuelco radical se produjo cuando el desierto dejó de mirar al cielo para depender de una infraestructura estatal que lo conecta con el río Colorado. En 1934 dio inicio la edificación del Canal Todoamericano, una infraestructura hidráulica concebida para conducir el agua desde el río hasta el oeste, sorteando extensas franjas de dunas.
En 1940 empezaron a fluir sus primeras aguas de riego y la obra quedó plenamente operativa en 1942. Desde entonces, el Valle Imperial pasó a depender de una red que sostiene más de 2.000 kilómetros cuadrados de tierras cultivadas, lo que equivale aproximadamente a 285.000 canchas de fútbol. Sin embargo, detrás de este logro se esconde una deuda ecológica que va acumulándose en silencio en el punto más deprimido de la cuenca, el lago Salton. Este cuerpo de agua situado al norte del valle no tenía carácter permanente. Su origen se remonta a un desastre ocurrido entre 1905 y 1907, cuando una violenta crecida del río Colorado destruyó las rudimentarias compuertas de irrigación de la época e inundó una hondonada desértica sin salida al mar. Desde aquel episodio, el lago Salton ha operado como un receptor sin drenaje para toda la región. Al tratarse de una cuenca endorreica, recibe de manera ininterrumpida las aguas de retorno del riego agrícola del valle, saturadas de fertilizantes, sales minerales y compuestos químicos. Luego el desierto completa el proceso. La evaporación implacable consume el agua, pero los minerales y los contaminantes permanecen y tras décadas de concentración progresiva, el lago se ha transformado en un ecosistema gravemente deteriorado. La salinidad ha escalado hasta superar ampliamente la del océano, desencadenando episodios recurrentes de mortandad masiva de fauna que hoy forman parte del paisaje habitual de la zona. 4. Templos de hielo en el Ladakh, en las cumbres del Himalaya indio. El agua obedece a una lógica de crueldad elemental. En invierno, el recurso abunda, pero se presenta en estado sólido aprisionado por el hielo precisamente cuando la tierra permanece dormida. Al llegar la primavera, en el instante decisivo en que los campos exigen ser sembrados, los riachuelos menguan y el caudal se desvanece justo en el momento en que la vida más lo reclama. De esa brecha temporal surge el proyecto de las estupas de hielo, una iniciativa que no aspira a generar más agua sino a capturar la que ya existe en la estación en que sobra, para liberarla cuando el calendario agrícola comienza a ahogar a las comunidades campesinas. Así fue como en el transcurso de los años 2013 y 2014 tomó forma el primer prototipo operativo de este glaciar artificial de disposición vertical. Su funcionamiento se basa en el principio gravitacional. El agua es desviada desde un canal situado en cotas más elevadas hacia una conducción subterránea, lo que genera una presión natural que no requiere de ningún tipo de maquinaria. Al salir por el extremo superior, el agua brota en forma de chorro finísimo que al dispersarse en el aire helado nocturno se solidifica antes de alcanzar el suelo. Gota tras gota, el hielo va creciendo hasta conformar un cono de grandes proporciones. Esta morfología no obedece a ningún criterio estético, sino a una lógica puramente física. La forma cónica minimiza la superficie expuesta a la radiación solar y prolonga su resistencia al deshielo en comparación con una lámina horizontal. Con todo ello, aquel experimento inicial consiguió retener en torno a 150.000 litros de agua y mantenerse en pie hasta avanzada la estación primaveral. Desde ese momento, la idea dejó de considerarse una curiosidad para convertirse en una solución replicable, extendiéndose progresivamente a otras aldeas del valle durante los inviernos que siguieron. 3 círculos imposibles. En Arabia Saudí, la vastedad del desierto aparece surcada por una geometría de precisión asombrosa, enormes círculos de vegetación que se suceden hasta donde alcanza la vista, como trazados con tiralíneas sobre una extensión de arena yerma. Lejos de constituir un fenómeno climático extraordinario, son el resultado de un sistema de riego por pivote central. Esto es una estructura metálica giratoria que, anclada a un punto fijo, distribuye el agua de manera continua, uniforme y técnicamente controlada. Este modelo se expandió impulsado por una voluntad casi obsesiva de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Así, en las últimas décadas del siglo XX, respaldado por los recursos económicos generados por el petróleo, se acometió un proyecto agrícola a escala nacional, que transformó el desierto en una extensión de cultivo permanente, desafiando cualquier condicionante geográfico. Sin embargo, el agua que sostiene estos sorprendentes círculos verdes en pleno desierto procede de acuíferos profundos, en su mayor parte depósitos fósiles, es decir, reservas hídricas acumuladas en periodos geológicos de mucha mayor pluviosidad que el presente. 2. Acuicultura geotérmica.
En el Valle de Arabá, la práctica agrícola se enfrenta a un doble desafío que pone en cuestión cualquier proyecto de ocupación estable del territorio. Las temperaturas son abrasadoras durante la mayor parte del año y el agua que se halla en el subsuelo tiende a ser salobre, un recurso que únicamente resulta aprovechable si se administra con una precisión casi de cirujano. En este contexto, la supervivencia no radica en la abundancia, sino en la destreza técnica para convertir las restricciones geológicas en oportunidades productivas. Fue así como en 1979 se identificó un recurso que transformó por completo esta realidad: el descubrimiento de agua subterránea geotérmica, disponible de manera estable a una temperatura aproximada de 40 grados Celsius. Esta particularidad térmica, lejos de suponer un obstáculo, posibilitó mantener un ritmo de producción ininterrumpido a lo largo de todo el año, eliminando las pausas biológicas impuestas por el clima, ya que la existencia de este calor permanente abrió las puertas a un modelo de gestión circular que permite rentabilizar cada litro de agua en más de una ocasión antes de que se pierda de forma definitiva. La primera fase de este proceso es la acuicultura intensiva. En depósitos específicamente concebidos para ello, se aplica un control exhaustivo del oxígeno para criar peces en altas densidades, bajo una producción sin interrupciones. En este punto, el agua caliente deja de ser una curiosidad geológica para convertirse en un instrumento de producción a gran escala, dado que su temperatura acelera el metabolismo y el desarrollo de los peces, transformando el sistema en una auténtica factoría de proteína animal que opera en pleno entorno árido. No obstante, el salto verdaderamente determinante se produce cuando el agua abandona los depósitos de cría. En ese instante, el caudal sale cargado de nutrientes orgánicos derivados de la actividad biológica de los peces, convirtiéndose de inmediato en la base para el riego y la fertilización de los cultivos en el desierto. De este modo, el flujo hídrico deja de tener un destino final para pasar a ser una cadena integrada: pesca en la fase inicial y agricultura en la fase final. Es una simbiosis en la que el residuo de un sistema se convierte en el alimento principal del siguiente, un río invisible. En Libia, el agua y la vida habitan en extremos opuestos. Mientras la población se concentra en la franja septentrional, el país se extiende como un desierto de escala continental, donde la lluvia es un fenómeno excepcional, insuficiente para sostener ciudades, industrias o actividad agrícola. A esta problemática se añadió una crisis heredada en la franja costera, la explotación excesiva de los acuíferos, que desencadenó una grave intrusión de agua salada, dejando los pozos de la región progresivamente inutilizables, tanto para el consumo humano como para la agricultura. Con el fin de superar este estrangulamiento hídrico, en 1984 se emprendió una obra de ingeniería tan colosal como audaz: desviar agua desde las entrañas del desierto del Sáhara hacia los núcleos urbanos de la costa mediterránea. Este sistema, conocido como el Gran Río Artificial, no discurre entre orillas naturales. Se trata en realidad de una extensa red oculta de conducción que extrae agua fósil de acuíferos antiquísimos, sepultados a cientos de metros bajo las dunas. Para levantar esta obra ciclópea se perforaron más de 1.300 pozos, numerosos de ellos a profundidades superiores a los 500 metros, que alimentan una malla subterránea de miles de kilómetros. El agua circula a través de tuberías que pueden superar los 4 metros de diámetro, recorriendo distancias de hasta 1.600 kilómetros. En términos económicos, el coste se ha estimado en torno a los $25.000 millones, aunque no existe una cifra oficial definitiva, por lo que el gasto real podría ser considerablemente mayor. Sin embargo, el coste más alarmante no es el monetario. El verdadero talón de Aquiles del proyecto radica en su dependencia de un recurso no renovable: el agua fósil acumulada durante milenios en esta región, cuando el Sáhara era un territorio fértil y verde. De este modo, el día en que esos acuíferos se vacíen, si el país no ha conseguido desarrollar alternativas verdaderamente sostenibles, la sequía podría volver con una violencia de dimensiones catastróficas, amenazando la propia estabilidad de la nación.